Crecí en una zona rural del medio oeste de los Estados Unidos, en una pequeña granja que mi padrastro y su familia tenían desde que era joven. Cuando mi mamá y yo nos mudamos con él, yo apenas tenía unos 5 años. Para mí, pasar de los suburbios, donde vivíamos con mis abuelos hasta ese momento, a vivir cerca a un bosque fue todo un cambio. No me gustaba para nada. Solía ver programas como Misterios sin resolver y ¿Le temes a la oscuridad? Así que estaba convencida de que había un hombre lobo detrás de cada árbol y un vampiro acechando al borde del bosque en todo momento. Sin embargo, a medida que fui creciendo, terminé acostumbrándome al entorno. Me convertí en una corredora apasionada y empecé a utilizar los caminos solitarios de las granjas. Para cuando me mudé después de secundaria, ya había construido bastante nostalgia por el lugar. Creo que lo que realmente me ayudó a superar el miedo al final fue estar sola durante 1 o 2 horas en esos viejos caminos, lejos de las personas, rodeada de árboles, y nunca pasaba nada amenazante o aterrador, al menos nada que pudiera ver. En muchas tardes y algunas noches, estaba allí completamente sola, a veces a kilómetros de distancia de otra persona, donde nadie me podía escuchar si me lastimaba o me atacaran. En algunos lugares, incluso mi teléfono celular sería de poca utilidad. Mirando hacia atrás, esta parte es probablemente la más espeluznante de toda la historia. Como dije, mi familia y yo no tuvimos absolutamente ningún problema en esa casa o área durante 18 años. Pero siendo honesta, conducir a casa después de ver películas de miedo o en noches oscuras, cuando no se podía ver la luna o las estrellas, era un poco intimidante. Recuerdo correr tan rápido como podía algunas noches si mis padres olvidaban dejar la luz del porche encendida. Pero aparte de la paranoia ocasional, no experimentamos nada fuera de lo común hasta este año. Mi mamá es muy sociable. Habla lo suficiente por ella y por mi padrastro. Él es muy reservado, del tipo que va directo al grano. Es un hombre práctico y ha pasado la mayor parte de su vida al aire libre cazando. De hecho, se mudó específicamente a esa área para alejarse de las personas. Mi hermano es prácticamente una copia de él y ama tanto la naturaleza como mi padrastro. Claro, a toda nuestra familia le encanta estar al aire libre, pero estos dos viven y respiran eso. Mi hermana está en la escuela secundaria, y en ese momento, todo esto comenzó con su entonces novio, el mejor amigo de mi hermano, Oli, que acababa de mudarse con nosotros. La primera experiencia no estuve presente, pero me contaron al respecto. Mi hermano y su amigo estaban en el campo al lado del nuestro, que pertenecía al abuelo de mi padrastro, quien falleció en los años 90. Toda la tierra de mi padrastro está conectada, así que dispersan su ganado en las diferentes propiedades. Cuando te acercas a esa parcela específica de tierra, primero atraviesas un pequeño bosque conectado a nuestro campo y subes una colina. Una vez que sales, hay un estanque en la cima que da a otro campo con una pequeña casa. Esa casa es donde vivía el abuelo de mi padrastro, y cuando digo que es pequeña, me refiero solo a una sala de estar, un baño y una pequeña cocina. La casa es tan antigua que ya no entramos porque parece inestable. Realmente me recuerda a las ilustraciones de aquellos libros de historias de miedo para contar en la oscuridad. Estaban allí para revisar un ternero nuevo que había nacido unos días antes, ya que a veces los animales salvajes se los llevan. Fue entonces cuando vieron a alguien saliendo de la casa. Esto alertó mucho a mi hermano porque él sabe que nadie querría estar en esa casa. Cualquiera que decida entrar allí saldría de inmediato porque es peligroso. Entonces, él y el novio de mi hermana se acercaron para ver quién era, y se relajaron un poco al ver que solo era mi padrastro. Estaban un poco ocupados y todavía bastante lejos de la casa, así que en lugar de caminar todo el camino, mi hermano llamó por teléfono a mi padrastro y le preguntó qué está haciendo allí. Mi padrastro guarda silencio por un momento antes de revelar que está en la ciudad con mi madre comprando comida. Como mencioné, no era de bromear mucho, así que mi hermano supo de inmediato que algo andaba mal. Corrieron hacia la casa, y a medida que se acercaban,
Vieron la espalda de alguien caminando detrás de la casa, fuera de su vista. Cuando llegaron al otro lado, como podrías haber adivinado, no encontraron nada. Permíteme reiterar. Estaban en un campo. No podrían haberse escondido detrás de un árbol, ni detrás de nada en realidad, porque no había nada detrás de lo que pudieran esconderse. Haciendo lo que haría la mayoría de las personas, corrieron tan rápido como pudieron a casa, cerraron las puertas y esperaron a que mis padres regresaran. Regresaron más tarde con mi padrastro armado y con 3 o 4 de nuestros perros, pero no encontraron nada. No había señales de nadie en la casa, no había huellas, y la puerta oxidada ni siquiera parecía haber sido alterada. Se fueron a casa con algunas teorías, personas sin hogar, vecinos o niños realmente. Pero nada de eso explicaba cómo esta persona parecía simplemente desvanecerse de la existencia. No creo que eso sea lo que realmente los asustó. Ahora creo que lo que realmente asustó a esos chicos fue el hecho de que esta persona se veía idéntica a mi padrastro. Este encuentro perturbador tuvo lugar durante el fin de semana de Pascua en la pintoresca granja de mi abuela, ubicada en medio de los apacibles Ozarks de Missouri. La propiedad, rodeada por extensos campos de cultivo y bosques frondosos, emanaba una serenidad que contrastaba con la inquietante historia que estaba a punto de desplegarse. Mi padre, anhelando pasar las festividades con su madre en ese entorno rural, nos llevó a mí y a otros miembros de la familia. La cabaña de mi abuela se alzaba modestamente entre la naturaleza, con el bosque circundante proporcionando una sensación de aislamiento y, a veces, de misterio. En cada visita, mi abuela solía compartir relatos sobre los extraños sonidos que resonaban en la quietud de la noche, provenientes del denso bosque que se extendía como un manto oscuro alrededor de su hogar. Llegamos en una tarde tranquila del sábado, y tras compartir algunas bebidas para celebrar la ocasión, nos retiramos a nuestras habitaciones para descansar antes de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua al día siguiente. La noche tomó un giro inesperado cuando, alrededor de la 1 de la madrugada, me desperté con la necesidad de usar el baño. Descendí las escaleras en la penumbra, y después de cumplir con mi cometido, me dirigí de vuelta a mi habitación. Fue entonces cuando la normalidad se desvaneció en una secuencia de eventos inexplicables. Una voz que se asemejaba a la de mi padre me llamó desde el exterior. Confundido, me dirigí hacia la puerta principal, solo para detenerme abruptamente al percatarme de que mi padre estaba en el sofá, rodeado de botellas vacías, completamente dormido. Sin embargo, la voz persistía, distorsionada de una manera que sugería manipulación y artificialidad, emanando desde la oscuridad afuera. Intrigado y a la vez perturbado, me acerqué lentamente a la puerta, pero mi instinto de autopreservación me hizo detenerme. Opté por asomarme por la ventana en busca de respuestas. La escena reveló únicamente una oscuridad impenetrable, excepto por la tenue silueta de una figura cerca de la puerta. Inicialmente, pensé que era un hombre, pero la visión de cuernos emergiendo de su cabeza desafiaba cualquier explicación racional. La experiencia tomó un giro aún más surrealista cuando la figura, que parecía estar mirándome, experimentó una metamorfosis. Una voz diferente, no humana y cargada de una inquietante presencia, instó a que le permitiera la entrada. En ese momento, la lógica cedió paso al miedo, y corrí por la casa asegurándome de que cada puerta y ventana estuviera bien cerrada. Me refugié en mi habitación, envuelto en una manta, temblando hasta que los primeros rayos del amanecer disiparon la oscuridad. Aunque la Pascua llegó y se fue, la sensación de ser observado persistió durante todo el tiempo que permanecimos en la granja. Al abandonar la casa de mi abuela, mi mirada se encontró con algo en la línea de árboles. Una figura imponente, de 7 pies de altura y cubierta de un desorden de pelo negro, destacaba contra el fondo oscuro. Su estructura, aunque reminiscente de un hombre, revelaba una cabeza con cuernos que desafiaba cualquier explicación lógica.
Aunque no compartí este encuentro con mi familia, la preocupación persiste. Me pregunto si esa criatura ha estado acechando a mi abuela todo este tiempo, siendo posiblemente la causa de los extraños ruidos que ella intentaba advertirnos. La granja, una vez símbolo de paz y tradición familiar, quedó marcada por esta experiencia inexplicable que sigue sembrando inquietud en mi mente. Desde mi infancia, he tenido una fascinación por la vida en el campo. El aire fresco, el olor a tierra húmeda y el paisaje sereno siempre han ejercido sobre mí un atractivo inexplicable. No es de extrañar que, cuando tuve la oportunidad de pasar un verano en la granja de mis abuelos, la aceptara con entusiasmo. Lo que experimenté allí fue mucho más de lo que había imaginado. La granja de mis abuelos se ubicaba en lo más profundo de las colinas, rodeada por extensiones interminables de campos verdes y bosques exuberantes. El sonido de los grillos por la noche y el aroma a flores silvestres se convirtieron en la banda sonora de mis días. Desde el amanecer hasta el anochecer, me sumergí en las tareas de la granja, ayudando con las labores agrícolas y cuidando a los animales. Sin embargo, algo en el campo parecía estar siempre en movimiento, más allá de la vida cotidiana en la granja. Desde el primer día, escuché murmullos entre los lugareños sobre un espíritu misterioso que rondaba los campos cercanos. Al principio, solo lo tomé como una historia de fantasmas común en un lugar rural, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar pequeños indicios de su presencia. Una noche, mientras estaba en el granero, ocupado alimentando a los caballos, escuché un susurro suave que parecía provenir de los campos circundantes. Al principio, lo atribuí al viento que soplaba a través de los árboles, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Decidido a descubrir la verdad, me aventuré hacia los campos con una linterna en la mano. La luna brillaba sobre los campos abiertos, pintando el paisaje con un brillo plateado. A medida que avanzaba entre las hileras de maíz, el susurro se intensificaba, transformándose en un lamento lastimero que parecía desgarrar el silencio de la noche. Mis pasos se hicieron más lentos y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de presencia misteriosa habitaba estos campos? Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, apenas visible a la luz de la luna, se deslizaba entre las filas de maíz. Su forma estaba envuelta en una especie de luz tenue y dorada, que se movía con gracia y elegancia a través de la vegetación. Aunque su apariencia era etérea, su lamento resonaba con una tristeza profunda y palpable. Intrigado y un tanto temeroso, me acerqué lentamente, tratando de no asustar a la figura. A medida que me aproximaba, pude distinguir rasgos humanos en su silueta. Un vestido largo que ondeaba en la brisa nocturna, y un rostro pálido que reflejaba la agonía. Sus ojos, llenos de un dolor inexpresable, me miraban con una intensidad penetrante. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, tratando de no perturbar su presencia. La figura se detuvo y, por un momento, pareció considerar mis palabras. Luego, con un suspiro lamentoso, desapareció lentamente, dejando solo un eco suave que se desvaneció en la noche. Regresé a la granja, asombrado por lo que había presenciado. Durante los días siguientes, investigué la historia de la región y descubrí que hace décadas, una joven había perdido la vida trágicamente en un accidente en los campos de maíz. Su espíritu, según la leyenda local, aún vagaba entre las filas de cultivos, lamentando su destino y buscando paz en el más allá. Mi estancia en la granja de mis abuelos cambió después de ese encuentro. Aprendí a respetar la presencia de lo desconocido y a valorar las historias que trascienden generaciones. Aunque la figura etérea y su lamento me persiguieron en mis sueños, también me dejaron con una profunda apreciación por la conexión entre la vida y la muerte, entre la tierra y los espíritus que la habitan.